Bienvenidos a Legado 49, platicando de los 49ers. Estimados, bienvenidos de regreso aquí a Legado 49. Qué gusto que estén de vuelta, qué gusto estar por acá. Y como siempre, pues, gracias por todo lo que comentan, por todo lo que dicen, por todo lo que opinan. Ya terminaron las vacaciones para quien tomó vacaciones. Este, y bueno, la vida sigue regresando a su normalidad, por lo que, en términos NFL, eso quiere decir que estamos a 10 días hoy del draft de la NFL 2023. Así que huele a draft, apesta a draft, viene el draft. Y bueno, aquí vamos a platicar de algunas cosas acerca de el draft, como les dije. Espero tener este y un video más. El siguiente video ya hablaremos de quiénes quiénes me gustarían, de acuerdo a lo que voy entendiendo, se unieran dentro de las selecciones que tenemos, las probabilidades que tenemos en ese sentido de a quién puedes llegar a tomar. Por supuesto, todos los grandes nombres de las 3 primeras rondas, pues esos no son opción. Sin embargo, pues hay material del que se puede echar mano y de eso se hablará en el siguiente video. Por ahora, vamos a platicar de cómo hemos llegado a este punto. Así que, estimados, suscríbanse al Legado 49 si no lo han hecho, denle me gusta al video para que más aficionados a los freneros lo vean y píquenle a la campanita para que sepan cuándo está estrenando un video de Legado 49. Estimados, bienvenidos, yo soy Fernando y vamos a platicar de los drafts de esta administración. Los drafts de Shanahan Lynch. ¿Qué nos han traído? ¿Vale la pena? ¿Nos regresamos? ¿Son extremadamente buenos? ¿Son extremadamente malos? O sea, ¿qué ha sucedido, no? Porque al final, lo que es el equipo hoy, pues es por estos hombres que están aquí. Ahí está Dan Peters también, que empieza a salir el rumor. Yo creo, por lo que dijo Caserio hoy, que no va a suceder, pero bueno, dicen por ahí, pero yo no sé de dónde venga la fuente, porque a mí también me llegó la semana pasada el hecho de que Nick Caserio, quien no sepa quién es Nick Caserio, no hay ningún problema. Yo se los chismeo. El cuate fue parte del staff de Bill Belichick hace algunos años y tomó las riendas de los Houston Texans después de todo el desastre que hizo Bill O'Brien ahí como general manager. Como head coach no fue tan malo, pero como general manager fue deleznable, entre otros factores que pasaron en Houston. Y Nick Caserio toma al equipo. Se le viene encima el problema de Deshaun Watson, antes de que fuera el problema de Deshaun Watson, cuando Watson lo que decía y lo que exigía era salir del equipo, es cuando llega Caserio. Y bueno, ha hecho lo que ha podido porque le dejaron un equipo sin dinero y sin picks. Ya este año que ha llegado DeMeco Ryans, tiene un poco más de tanto dinero como de selecciones, pero bueno, la reconstrucción seguirá, yo creo, por lo menos un par de años más. Pero por eso dijo que Caserio aparentemente después del draft se va. No le vería mucho sentido más allá del hecho de que DeMeco Ryans tuviese más poder, pero no sé si lo tenga, porque al final, pues DeMeco acaba de llegar. Y que Ryans quiere a Adam Peters. Hoy salió Caserio a desmentir ese punto. En algunos equipos ya hay algunas reuniones con jugadores y demás en las instalaciones, como es nuestro caso. Y Caserio tuvo en una conferencia y cuando le preguntaron acerca de eso dijo, pues me abruman con la pregunta porque no tenía yo idea de que algo así sucediese o que se hubiese hablado seriamente algo así. Yo creo que son rumores nada más. Dudo mucho que Caserio se vaya, pero bueno, Adam Peters seguirá sonando mientras San Francisco siga siendo bueno y mientras San Francisco no le dé el puesto de general manager. Adam Peters corre el riesgo de irse a cualquier lado y Adam Peters es muy importante en nuestra organización dentro de los drafts.
Hoy ya hay algunas reuniones, ya dijo Brock Purdy que pues él no asegura al 100% que pueda jugar esta temporada. Que, honestamente hay una posibilidad de que no suceda y que no juegue. Pero es eso, nada más dejémoslo ahí, no hagamos más, más escándalo del que realmente es. Todavía no sabemos qué va a pasar. Y como lo dijo Shanahan, después de junio ya tendremos una idea de hacia dónde ir con Brock Purdy, ¿no? Ya saben que por ahora nuestro plan sigue siendo Trey Lance y Sam Darnold. Algunos ya desesperadamente piden a Kirk Cousins o a Aaron Rodgers si es que los Jets no llegan. Va a parecer que los Jets, que los Packers están guardando a Rodgers para el draft y vender muy caro lo que esperan sea el intercambio con los Jets, que debe darse. Yo creo que ahí va a quedar. Más allá del hecho de que podamos o no con un contrato como el que tiene remanente tanto Kirk Cousins como Aaron Rodgers, porque ya lo saben, en cuanto al salary cap, siempre puedes encontrar la manera dentro del año de poder meter al jugador. Yo creo que eso no sería tanto el problema ahorita, pero podría venir después, en un año o en dos. Pero bueno, para mí siguen siendo puramente rumores todo eso y seguimos como estábamos, ¿no? Llevamos seis drafts y cada primer draft pasa esto que estamos hablando, que estamos hablando hace unos segundos. Rumores, rumores y rumores. Recuerden que así es esto, hay que agitar un poco el árbol para ver si cae alguna cosa, como lo hizo John Lynch en su primer draft, diciendo que tenía muchísimas llamadas para el pick global número 2, bla, 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 y resulta ser que mordieron los Bears y con eso sacó un par de selecciones, si mal no recuerdo, de segunda ronda y una de cuarta, o fueron dos de cuarta y una de tercera, una cosa así, por simplemente cambiar un puesto, ¿no? Eso sucede. Ya los Texans están diciendo que no, que ellos van a ir por Will Anderson, lo cual tiene mucho sentido, por supuesto. Eso que dice que no vas a ir por CJ Stroud, y si no vas, porque ya con lo que canceló Bryce Young, entrevistas que todavía tenía con otros equipos, ya va dejando muy claro que Bryce Young sabe perfectamente que se va a ir a Carolina, ya se lo dijeron completamente, ya. Entonces CJ Stroud ahora se vuelve más deseado porque es el que está, entre comillas, libre. Y entonces los Texans tienen ese pick, como los Cardinals tienen el 3. Entonces, yo creo que los Texans están jugando ahorita a ver quién me quiere dar por CJ Stroud, que para algunos Stroud es mucho mejor que Young. O sea, de eso no voy a hablar en este momento. Señores, seis son los drafts que ha tenido esta gerencia, que comenzó con un equipo prácticamente destrozado, y en 6 años han armado lo que han armado. ¿Qué tanto el draft ha influido en el roster que tenemos hoy? Es lo que vamos a revisar. 2017-2022. Aquí están algunas selecciones, unas mejores que otras en stand-by, otras que han sido pésimas, pero bueno, vamos a platicar de todo ello. Quiero ser muy claro. Es muy fácil, bueno, se supone que te dicen que un draft se debe evaluar 3 años después de que se llevó a cabo, porque ya tienes como una realidad de lo que puede llegar a suceder o no con los jugadores, si es que se han mostrado, ¿no? Es muy cierto, algunas veces es un poco antes, a veces es un poco después, pero al final pues todo termina siendo una manera de evaluar nada más. Es muy fácil tomar 2 o 3 años después y decir, ven, se equivocaron. Si mejor hubieran tomado este jugador, bueno, al final, una cosa que me ha quedado muy clara a lo largo de los años viendo drafts e intentando entenderlo, yo reconozco y admiro mucho a la gente, sobre todo de habla hispana, que se ha dado a la tarea realmente de ver colegial, de estudiar a los jugadores durante una gran cantidad del año. Es muy admirable y qué bueno que lo hagan y que tengan su propia visión. Así como, digo, lo reconozco mucho a los que lo hacen, no los que de repente llegan en este momento del año y empiezan a decir que han visto todos los videos de habidos y por haber de todos los jugadores. Eso no es cierto. Los mismos estadounidenses que se dedican
los que se dedican a esto todo el año tienen equipos mirando, equipos de personas mirando juegos para más o menos entender cuál es el potencial, qué tan bien se ve el jugador, cuál puede ser su potencial, que es lo más importante en cuanto a sus cualidades. Ahora, es una parte. Yo se los he dicho, yo ni soy scouter, ni sé cómo evaluar a un coreback o un tight end como tal. ¿Yo qué hago? Para hacerme una idea, es, yo utilizo aproximadamente 4, 5, 6 sitios y publicaciones distintas para empezarlas a compaginar con los, digo, prospectos sea 500 o 600, ¿no? Los que me interesan o un grupo de, no sé, 150. Y los vas revisando y mirando. Este año, por ejemplo, le pongo más atención a los que vienen en la parte baja o los que vienen después de las 3 primeras rondas, porque es a lo que tenemos nosotros posibilidad de llegar. Por supuesto que le pones atención a los primeros 20. Ya sabes dónde está el potencial, ya sabes quién es Will Anderson, quién es C.J. Stroud, Bryce Young, por supuesto, Villan Robinson, etc. Sí, sí, sí. Pero esos, o sea, me importan en el sentido de que amo la NFL. Pero no es mi pasión como lo son los 49ers. Entonces yo le pongo también mucha énfasis este año a esa clase de jugadores que no están ahí. Pero me baso en qué? En lo que todos estos cuates que hacen durante todos los días del año y que llegan a un consenso en algún momento, muestran. Pero se los digo tal cual. No es lo mismo lo que te dice uno que lo que te dice el otro, y aunque a lo mejor en los primeros 10 puestos hay poca disparidad, a partir del pick 12, 15, empieza a ser muy variable quién cree que es mejor que el otro, bla, bla, y se vuelve un tanto ambiguo. Una cosa es el talento que puede llegar a tener un equipo, un jugador, y otra cosa es lo que el equipo al que va a llegar puede llegar a obtener ese jugador, de ese jugador y aportarle, porque muchas veces yo les aseguro que el 50% de los jugadores que fallan después de ser reclutados, perdón, en la NFL, es porque han llegado a un sistema a un sistema equivocado para ellos. No es que sea bueno o malo, un sistema equivocado para ellos. Ahorita vamos a ver el ejemplo nuestro de este hombre, Solomon Thomas, quien para mí, lo que pasa es que llegó a un sistema equivocado para él porque simplemente no teníamos cabida para él. Y una vez que pasa tu primer contrato, es ya difícil que un jugador se pueda rehacer. Por eso también dicen que en otro sentido, bueno, todos sabemos que no es una ciencia el draft. En otro sentido, lo que también sucede es el hecho de que uno tiene sus picks y por supuesto que los equipos hacen su trabajo y lo hacen todo el año, etcétera. Pero es muy probable que te puedas equivocar. Entonces, mientras más selecciones, es más fácil que la tienes, ¿no? A veces te sale contraproducente, ¿no? Pero al final, todo se vuelve no una apuesta, lo que buscan todos los equipos, para eso tienen equipos de scouters, es minimizar el error, minimizar el hecho de equivocarte a la hora de seleccionar un talento. Pero debes saber a dónde lo vas a colocar, cómo lo vas a colocar y qué posibilidades tienes, ¿no? No sé, vamos a poner, si Brock Purdy hubiese jugado con un equipo como, vamos a suponer, los Cardinals el año pasado, como estaban los Cardinals, no sé si hubiera jugado como jugó con San Francisco. Si hubiera jugado con un equipo como Detroit, Detroit es un paraíso para un quarterback por la protección que tiene, pues a lo mejor lo hubiera ido, no sé si tan bien, pero a lo mejor lo hubiera ido bien también. Muchas veces eso tiene que ver, y algo que yo les decía es, una de las razones por las cuales muchas veces los quarterbacks que son tomados en el top 5 fallan, es porque llegan a equipos que generalmente toman los picks del top 5, que son equipos pues ya
pareciera históricamente malos o que tienen más de 5 años siendo muy malos. Y llegas a esa estructura malograda y tienes un mal desarrollo. En fin, pero nosotros, con la llegada de Shanahan y Lynch, pues llegó otra historia, íbamos a ver qué se podía hacer, y llega el 2017, y no tenemos nada, y todo lo que llegara es bueno. Pero dentro de ello, teníamos el pick global número 2, que terminamos cambiando para ser el pick global número 3, y resultó ser lo siguiente. Vamos ahora sí a revisar cómo han sido los drafts de nuestros 49ers con Shanahan y Lynch, y a ver la evaluación que yo le llego a dar a algunos jugadores. Aquí están los picks. Voy a intentar colocar fotografías que ustedes vean. ¿Cuáles fueron los picks de primera ronda? Ahí están. Todos los recordamos. Y vamos a ver esto. Fíjense. Nosotros tuvimos 10 selecciones en aquel draft del 2017. A pesar de que bajamos un lugar y nos, repito, se ganó con eso unas ronditas de tercera y cuarta Lynch, tomamos al jugador que ellos querían, Solomon Thomas. A ver, en su momento Solomon Thomas era visto como un muy buen jugador. Todo el mundo coincidía en que después de Garrett, él era el más importante. El asunto es que Thomas tenía un pequeño defecto. No era muy grande para ser tackle. Pero el mayor problema que tenía para con nosotros es que su posición natural estaba ocupada por un tipo que se llamaba, o se llama, DeForest Buckner. Por supuesto, no le ibas a quitar a Buckner el lugar. Y Solomon Thomas no se pudo desarrollar como debía. Se fue eventualmente Buckner, Thomas tampoco pudo salir, luego se lesionó, etcétera. Estuvo por ahí rondando con los Raiders, creo que también con los Jets, ahorita es agente libre, si mal no recuerdo. Solomon Thomas, a ver, le doy la etiqueta de bust. Para mí un bust es realmente el jugador que no participa y tiene el gran potencial de participar. Y termina realmente no jugando. Thomas sí jugó, fue básicamente un jugador rotacional, pero sí jugó. Sin embargo, por la posición en donde se le tomó y que tú esperas que bajo las circunstancias que vivíamos en ese momento fuera la piedra angular de esta administración, terminó siendo todo lo contrario. Por eso le pongo la etiqueta de bust. Reuben Foster. Reuben Foster fue un caso muy particular porque el cuate tenía un talento brutal, pero tenía dos grandes problemas. Uno era sus problemas de salud, de lesiones, y el otro era sus problemas fuera del campo. Ya traía un historial complicado. Y por eso cae Foster, quien, si no hubiese tenido esos dos problemas, Foster tenía el potencial de ser un jugador, en serio, top 5. Y cae hasta la selección 31, sube San Francisco, que tenía el pick global número 2 de la segunda ronda, hace el trade, suben por Foster, en algo que dijo Foster, que Lynch le habló y le dijo, pues sabe qué, apúrese porque ya me están hablando los Saints, bla, bla, entonces ellos se movieron adelante a los Saints, etc. Y toman a Foster, en algo que realmente se vio como un robo. Ahora, sí quiero ser muy claro. No es lo mismo que lo hubieran tomado a lo mejor con la selección número 3 y hubiera sido ese el problema, que lo tomes con la 31, que al final es menor el impacto. Pero ¿por qué le pongo bust? Realmente Foster nos regaló una primera temporada cuando estuvo sano sensacional. El problema vino en la segunda, que como ustedes recordarán, en el off-season tiene el problema donde va la policía y todo el rollo, y que a lo mejor lo meten en la cárcel, etcétera. Y eso propició, ahorita lo vamos a ver, que en el 2018 en el draft tuviésemos que tomar un linebacker. Eventualmente fue mejor tomarlo que no haberlo hecho, que es Fred Warner. Pero tuvimos que hacerlo porque no sabíamos, teníamos incertidumbre con Foster. Se arreglan las cosas con Foster, etcétera. Creo que la liga le dio 2 juegos, algo así, si mal no recuerdo. Nunca volvió a ser el mismo, y luego en un juego contra Tampa Bay,
se anuncia en la mañana de ese domingo que pues Foster que era cortado del equipo porque volvió a reincidir. El cual después estuvo con los Commanders o los Redskins, creo que todavía se llamaban. Foster ya no juega como tal. Ha sido, fue un bust. ¿Por qué? Porque al final no te regresó la inversión que hiciste por él. Y porque probablemente hubieses tomado otro jugador. Luego tuvimos aquí lo Witherspoon, que Witherspoon tuvo sus momentos, pero pues nunca alcanzó realmente a llegar a tener el nivel que se esperaba de un corner tomado en esa tercera ronda. Y Witherspoon simple y sencillamente tampoco fue malo del todo, no fue bueno, por eso no le pongo ninguna designación. CJ Beathard tampoco se la pongo porque lo poco que jugó, lo poco que desarrolló, yo soy de la siguiente idea, y siempre lo he dicho así. Creo que CJ Beathard lo adelantaron a empezar a jugar. Beathard era un proyecto de desarrollo que, eso sí, lo tomó Shanahan como capricho. Pero Beathard estaba proyectado a desarrollarse detrás de Brian Hoyer. Cuando el Faithful pierde la paciencia con Hoyer, yo sabía que era una campaña perdida. O sea, a mí no me importaba si perdíamos los 16 juegos. Yo por eso decía que no tomáramos un quarterback en primera ronda. O sea, si me preguntas ahora, ¿hubiéramos tomado a Mahomes? Pues claro que sí. Pero yo en ese momento decía, no tomemos quarterback, ¿para qué? O sea, no lo vamos a quemar ahorita. Así Beathard lo acabaron quemando. Y pasó a ser Beathard simplemente un backup hoy en día, y ahí se va a quedar. Joe Williams, cuando pongo manitas abajo, quiere decir que no es un boss como tal, pero fue una pésima elección. Joe Williams no jugó un solo snap con los 49ers, ni siquiera en pretemporada. Estuvo 2017, se lesionó, 2018 lo terminaron cortando. Antes de que empezara, creo que incluso la pretemporada, en uno de esos momentos lo cortaron. Joe Williams fue un fiasco y también fue otro capricho de Shanahan. George Kittle, y por eso pongo el símbolo de los 49ers, ese sí fue una auténtica pieza de oro. En una clase del draft que venía precedida de que había muchos grandes tight ends, bla, 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 bla. Oye, Howard nunca funcionó, de hecho es un cuate que anda rondando y que nunca pudo mostrarse. David Njoku también ha quedado de ver enormidades y así nos vamos con muchísimos. George Kittle fue el más grande de todos ellos. George Kittle se alineó perfectamente al sistema que necesitaba Kyle Shanahan. Y yo creo que eso es parte de la grandeza que dio George Kittle a los 49ers. Trent Taylor, que estuvo con nosotros varios años, como ustedes recordarán. Algunos lo echaron de menos cuando se fue. Yo creo que al final Trent Taylor, bueno, tenía que cumplir nada más su momento. No le pongo designación porque lo poco que jugó, pues lo hizo cumpliendo con lo que esperas de un cuate tomado en quinta ronda con el 177 global. DJ Jones, una manita arriba. De hecho, le debieron puesto 2, debo decirlo. Ahora que lo veo, debieron puesto 2, porque DJ Jones superó por mucho las expectativas. No le pondré un simbolito como el de los 49ers porque a lo mejor no es un jugador elite, pero sí superó con creces lo que esperas de un tackle tomado en sexta ronda, pick 198, y que DJ Jones hizo muchísimas cosas en esa línea defensiva, a diferencia, por ejemplo, de Solomon Thomas. Como todos saben, Jones está ahorita con los Broncos y se fue no por otra cosa, no porque fuera malo, sino porque no le ibas a pagar lo que él pretendía y que sí se lo pagaron los Broncos. Pita Taumeo-Penu, ese cuate jugó creo que 4 o 5 snaps con nosotros, se fue y pues no lo tuvo, creo que los Broncos lo agarraron en algún momento, tampoco jugó, se fue. Adrian Colbert era un defensive back que al cierre de la 2017 tuvo algunos buenos momentos. Después tuvo un bajón tremendo en 2018 y terminó siendo cortado después. No le pongo designación porque no esperas algo de una séptima ronda. Y lo poco que nos dio creo que fue bueno. Pita Taumeo-Penu tampoco porque, pues, ¿qué esperabas de un pick global número 202? Me parece que ahí está dentro de lo esperado. Bien. Y les pongo esto que es, bueno, y luego, ¿qué hubiera pasado? O sea, y si
el famoso ¿y si? ¿Qué hubiera pasado si en esta primera ronda, donde tomamos a Solomon Thomas, no tomamos a Solomon Thomas? No me voy más abajo porque creo que no hay necesidad. Pero nada más en estas siguientes selecciones, Leonard Fournette ha sido un buen corredor, pero no me parece elite, como por ejemplo si lo fue Christian McCaffrey, si lo es Christian McCaffrey. Por razones de la vida, Christian McCaffrey está en San Francisco, ¿no? Pues se dan cuenta que lo hubiéramos tomado a lo mejor nosotros ahí. Y pues algo que a muchos les encanta seguir achacando, Patrick Mahomes. Es el gran error de Kyle Shanahan. Si hay que decirlo, no solo Lynch, sino varios le dijeron, oye, deberías venir a ver a este muchacho. No, o sea, Shanahan tenía un plan en su mente. Yo el próximo offseason, ahora sí, porque lo tienen que soltar, tomo a Kirk Cousins y con eso me voy. Prefiero armar un equipo. No era mala su idea, quede claro. Pero si dejamos ir un talento como Patrick Mahomes, ahora también hay que poner las cosas en contexto. Decir que Patrick Mahomes hubiese tenido el mismo éxito que tuvo o que ha tenido en Kansas City, donde llega un equipo que ya tenía años de estructura, de desarrollo, con playmakers y demás, a llegar a un equipo que empezaba una reconstrucción, o sea, no sé, si nuestro quarterback titular se suponía que iba a ser Brian Hoyer y la gente se cansaba de él y metían a Patrick Mahomes apresuradamente, pues no lo sé, porque recuerden que Mahomes no juega su primer año en Kansas City. Lo van llevando para que tome las riendas en 2018. Algo muy similar a lo que querían hacer con un tal Trey Lance, que ahorita platicamos de ello. Pero, o sea, tampoco voy a decir que no fue un error el no haberlo tomado. Pero al final, o sea, a lo mejor si lo hubiésemos llevado bien, pues a lo mejor lo llevábamos. La selección más segura aquí seguramente hubiese sido Christian McCaffrey, Mike Williams, que ha sido un muy buen receptor, pero bueno, creo que no tiene el nivel de haber sido una selección global número 7. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en lugar de tomar a Ruben Foster, subes y tomas otra cosa, o dos, te quedas aquí? Te quedas aquí. Aquí te tocaba seleccionar. Pudiste haber seleccionado un tackle como Ryan Ramczyk, que es muy bueno, otro como Cam Robinson, que ha sido muy bueno, o un safety como Buda Baker. Y no tenías el problema que iba a ser Ruben Foster después. Claro, repito, es muy fácil hablarlo así, ¿no? Cuando llegan, es que yo sabía que ese iba a ser muy malo y que tenían, fíjense, aquí estaba el Buda Baker, yo hubiera tomado a Buda Baker, yo sabía desde el inicio que Buda Baker era el bueno, o sea, tampoco, o sea, no. Pero sí tenemos que ver, ¿qué hubiese pasado si? Porque al final Ruben Foster y Solomon Thomas fueron unos bust. ¿Y qué hubiese pasado si en lugar del capricho de CJ Beathard de nuestro coach, hubiese tomado mejor a James Conner en lugar de los Steelers? Ahora, sí quiero decir algo. James Conner en sus primeras 2 temporadas en Pittsburgh se la pasó medio tocado y entre que sí, que no jugaba, bla, bla. Después se fue acostumbrando, pero no sé si hubiera servido. Porque ves esta lista y dices, bueno, aquí está Jamal Williams, el running back. A lo mejor hubiera sido tomar a Jamal Williams, que recuerden que Jamal Williams estuvo en los Packers, luego en los Lions y ahora creo que está con los Saints. No creo, está con los Saints. En lugar de Beathard. Y así nos hubiéramos ahorrado tomar aquí a Joe Williams también, ¿no? Bueno, digo, si se dan cuenta, tampoco hay como que tremenda calidad en lo que quedaba aquí. Pero aquí les pongo 2 que yo creo hubiesen sido a lo mejor un poquito mejor de lo que tomamos en ese momento. Bueno, claro, no sabíamos, ¿no? No sabían ellos, menos nosotros. Bueno, yo no, aunque hay muchos que, repito, sí lo saben. ¿Qué pasó en 2018? Es la única que no encontré una foto de la clase del draft. Pero bueno, aquí están. Ya pasó como sea nuestro primer año, bla, bla. Y sí quiero ser muy claro. A ver, Kyle Shanahan llega así como el prospecto más importante para head coach en aquel 2017. Eso que quede claro. Ya sabíamos que era el más relevante. El otro era McDaniels, que gracias a Dios no llegó.
Pues Shanahan le dice a York, pues sí, pero tú tienes un equipo muy malo, güey. O sea, sí lo voy a intentar levantar, pero no se va a levantar en un día, compadre. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y entonces le da el contrato y empiezan a reconstruir. Y luego llega, pues, John Lynch y él decide ser un jugador que eventualmente fue Salón de la Fama, ya siendo general manager de San Francisco. Y finalmente viene la parte donde le dice, oye, yo quiero ser tu general manager. Pues, ¿por qué quieres ser general manager si te va muy bien en la televisión? Pues porque me late y conozco a tu jefe y tu papá y bla, y pues vamos a darle, ¿no? Y Shanahan de alguna manera dijo, bueno, pues es una manera de ser eh, general manager sin ser general manager y sin estar bajo el yugo de un general manager. Me late. Y ha funcionado muy bien. Pero ni Kyle Shanahan había sido head coach. Y mucho menos John Lynch había sido deja general manager. Eso olvídalo. No. Tenía un puesto administrativo ejecutivo en un club, en una franquicia de la NFL. Eso no, ni siquiera. El cuate daba cápsulas de color ¿era la Fox o en la CBS? Bueno, creo que era la Fox. Pero sirvió muy bien sus contactos, ¿no? Por supuesto que iba a haber una novatada y fue el draft que acabamos de ver. Vamos a pasar al 2018. Este es el draft 2018 y aquí están las selecciones de nuestros 49ers. Fíjense, que tomamos a Mike McGlinchey con la primera ronda, con el pick global número 9, cosa que me sorprendió tremendamente. Yo a McGlinchey en el radar lo traía porque además no creí que fuéramos a draftear un tackle. Considerando que tenemos a Staley y tenemos a Trent Brown del otro lado. Dante Pettis, Fred Warner. A ver, Mike McGlinchey, que le doy funcionó dentro de lo que se esperaba, sin llegar a más. O sea, nunca pudo trascender a ser un left tackle, desafortunadamente, y eso fue lo que, pues ya no dio para más, ¿no? Y ya no está con San Francisco. Dante Pettis fue un total error. Si fue una segunda ronda, podría ser incluso un bust, pero creo que ni siquiera pudo llegar a ese punto porque nunca pudo jugar, su cuerpo no le permitió jugar. San Francisco lo cortó estando lesionado también. Y después, bueno, estuvo por ahí con los Giants, con los Bears, ¿no? Y demás, pero, o sea, Dante Pettis dejó de ser ese lienzo en blanco que imaginábamos muchos iba a detonar con Kyle Shanahan, nunca pasó. Fred Warner, que lo tuvimos que tomar a Fred Warner porque no teníamos certeza de qué pasaba con Foster. Toman a Fred Warner en una camada de linebackers muy grande en ese 2018. Había muchísimos linebackers, pero Fred Warner se los llevó de calle. Es un jugador elite. Tarvarius Moore fue un cuate que era un safety que quisieron poner de corner y luego de corner lo quisieron regresar a ser safety y luego no pudo ni como safety, ni como free safety, ni como strong safety, ni como corner. Era un jugador en posiciones, en formaciones dime, nickel, y bueno, también en dime, ¿no? Pero sobre todo nickel, era básicamente el quinto en la lista, o el sexto, porque el quinto es el nickelback. Tal vez Moore era un jugador que fue puramente de rotación y pues ahí se quedó, por eso no le doy designación. Kentavious Street, lo poco que jugó, pues tampoco fue una maravilla, pero bueno, Kentavious Street que lo tomamos lesionado, se recuperó, pero nunca fue el superjugador. Muchos decían que había caído hasta ahí por su lesión, pero realmente no. Entonces, no tuvo un mayor riesgo. DJ Reed jugó mucho mejor para hacer una quinta ronda, lo hizo bien. Y bueno, eventualmente lo dejamos ir, se fue con los Seahawks, por ahí nos hizo una jugada, si no recuerdo. Pero bueno, DJ Reed cumplió siendo una quinta ronda. Marcel Harris cumplió mucho más allá de las expectativas para ser una sexta ronda, selección 184. Marcel Harris podía jugar de safety de caja y linebacker tenía un impacto brutal. Lo malo es que no tenía capacidad de cobertura, pero fue bastante bueno. Julian Taylor, el defensive tackle, que también estuvo un tiempo, luego se lesionó y eventualmente se fue.
no fue trascendental. Richie James, que sí estuvo un rato ahí como receptor, siendo una sección 240, pues que puedes esperar, pero estuvo bastantes años con San Francisco y ahorita se fue a los Giants, no sé si todavía vaya a estar en New York. Pero ¿qué hubiera pasado si le hubiera tomar a Mike McGlinchey, que al final pues no funcionó enteramente como quisieras, que una selección global número 9 te funcionara, sobre todo siendo un tackle que generalmente son un poco más seguros, y que hiciera la transición al tackle izquierdo? Fíjese, de lo que vino después, yo siempre pensé que íbamos a tomar a Minka Fitzpatrick ahí. O sea, yo había hecho N número de mock drafts y me llegaba Minka Fitzpatrick siempre. Pues, cuando nos toca, yo pensé que íbamos a tomar a Fitzpatrick, sobre todo considerando que Lynch pues es un ex safety, pero pues no. Vita Vea también lo pudimos haber tomado y ha tenido problemas de lesiones, hay que decirlo, pero a lo mejor hubiese ayudado en esa línea defensiva. Pero ya era mucho volver a tomar otro línea defensivo con la primera ronda, ¿no? También Darren Payne, que lo ha hecho muy bien en Washington. Ahí estaba Derwin James, el safety que es una maravilla, ahí con los Chargers. Jerry Alexander, el gran corner de los Packers. Y Frank Ragnow, el centro de Detroit, que la verdad lo ha hecho muy bien. Y ahora que nos necesitamos centros, pues bueno. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de Dante Pettis tomas a Christian Kirk, a Dallas Goedert, cosa que no hubiera pasado, pero ok, Connor Williams, el tackle, o a Jesse Bates, el gran safety? ¿Ven cuando se hemos dejado pasar? Digo, ya sé que teníamos a Jimmy Ward, a este... Ay, nuestro free safety por muchos años, que se le cayó la intercepción. Bueno, ya saben de quién hablo. En fin, dejamos pasar a varios, ¿no? Pero luego vino el 2019. 2019 no olvidemos que viene después del problema con Jimmy Garoppolo, la lesión que acaba con muchas cosas, etcétera. Y uno decía, híjole, tenemos unos unos jugadores que están en la posibilidad de ser tomados gracias a que Jimmy Garoppolo se lesionó. Él mismo lo dijo, si el haberme roto el ligamento pues nos trae a Nick Bosa, pues creo que ha sido muy buena, ¿no? Hay que creer. Yo solo tenía, me acuerdo perfectamente, un temor en aquel momento. Sí, los Cardinals venían de una pésima campaña, fueron el global número 1, por estaban arriba de nosotros, y llega Cliff Kingsbury. Y Kingsbury había dicho, ese muchacho, Kyler Murray, es perfecto para mi esquema. Yo lo quiero. Pues sí, una cosa es que lo quieras, compadre, pero el general manager acaba de seleccionar el año pasado a Josh Rosen. ¿Y qué crees? Hasta subió por él. Yo no creo que vayan a tomar otra vez en primera ronda otro quarterback porque el señor lo quiere, ¿no? Pero sí funcionó. Yo cuando vi que Rosen borró de sus redes sociales a los Cardinals, me empecé a sentir un poco más aliviado. Sin embargo, no estuve 100% tranquilo hasta que vi que los Cardinals estaban seleccionando en el draft a Kyler Murray. ¿Por qué? Bueno, viene el draft 2019. Y aquí pues tienes el pick global número 2. Había un talento generacional por encima de todos llamado Nick Bosa. ¿Y qué creen? Que nos cae. Y tomamos a Nick Bosa y ya sabemos que Nick Bosa es una eminencia. Bien, luego llega Deebo Samuel. Deebo se vuelve un cuate que conoce Shanahan mientras está de coach del Senior Bowl, le encanta y le llega al pick 36, se lo lleva y bueno, también ya es un jugador elite. Jalen Hurd es un bust porque al final Jalen Hurd se toma y entre que está lesionado y no sé qué, nunca juega Jalen Hurd, es un cuate que yo no sé por qué tomamos un receptor después de otro receptor, pero entendí después que Hurd era una especie de receptor corredor, un cuate de esos que le gustan a Shanahan, factor X, que nunca funcionó, porque nunca pudo jugar. Mitch Wisnowski, bueno, pues él tenía que ser un buen
punter, considerando que lo tomaban en la parte alta de la cuarta, y ha sido todo lo que se espera de él. Podría tener incluso una manita. Drake Greenlow, doble manita, cerca de ser una eminencia, pero Drake Greenlow lo hizo fabuloso, lo ha hecho fabuloso, y es uno de los mejores linebackers que hay en la liga. Y que es dificilísimo que no te pueda taclear. Caden Smith, Justin School y Tim Harris simple y sencillamente fueron de relleno. Pero ¿qué hubiese pasado si en lugar de Jalen Hurd, yo creo que esta es la que más me impacta de todas, ¿no? Hubiésemos mejor tomado a David Montgomery o a un tal Terry McLaurin. Ahí estaban. Y nosotros tomamos a Jalen Hurd, que no funcionó. Bueno. Vámonos al 2020, señores. El año de la pandemia y lo que se suscitó. Bien, ya sabemos que estaba Roger Goodell desde su sótano, Shanahan y Lynch estaban desde sus respectivas casas, aquí estaba cómo se veía su war room casero. Y bueno, teníamos pocas selecciones, pero de repente nos hicimos de una selección más porque a DeForest Buckner le dijimos adiós y nos quedamos con el pick global número 13, que era de los Colts. De ahí, bueno, bajamos un lugar porque se lo cambiamos a los Buccaneers. Y luego tomamos a Javon Kinlaw. Javon Kinlaw le doy una manita abajo. No le pongo el término de boss porque yo todavía tengo un poco de fe a Javon Kinlaw. Pero yo creo que ya no hay mucho que hacer. Por algo firmamos a Hargrave con ese contratazo. Kinlaw va a terminar siendo un jugador rotacional y que no vamos a tomar seguramente su quinto año. Brandon Aiyuk, de quien sí vamos a tomar el quinto año seguramente en unos días, le pongo ya un elite porque, fíjense, Brandon Aiyuk ha venido creciendo, ¿no? Y después de que salió de la dog house de Shanahan y ya aprendió a bloquear y quiso bloquear y entendió que tenía que bloquear aquí, Aiyuk ha crecido mucho. Si Brandon tuviera un mejor quarterback, yo sí les hablo de un cuate que sí estaría rondando 1,500 yardas por temporada, ¿eh? Bien. Colton McKivitz. El tackle ha cumplido dentro, para ser una quinta ronda, pick 153, ok. Shirley Warner, 190, ha cumplido. Y Jawan Jennings, mi muchacho Jawan, siendo pick 217, ha cumplido y con creces. Al final, este draft, salvo lo de Kinlaw, pues terminó siendo bastante positivo con lo que teníamos, ¿eh? Y todos estos jugadores siguen en el roster al final. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de haber tomado a Javon Kinlaw, pues no lo hubiésemos hecho? Fíjense, me acuerdo que Jerry Jeudy y CeeDee Lamb estaban ahí. Yo decía, rayos, nos llegaron Jerry Jeudy y CeeDee Lamb. No, por favor, toma a Jerry Jeudy. Yo en ese momento sí tenía mucho hype por Jerry Jeudy. Recuerden que era una generación brutal de receptores. Pero Jerry Jeudy, pues, no ha dado el ancho, no ha sido tan malo como lo fue Sammy Watkins en aquella otra camada de receptores del 2014, donde Sammy Watkins era como que el superior de todos, y Sammy Watkins siempre fue un fraude. Aquí, tanto Jeudy como Lamb, y el cuate ese que se llevaron los Raiders, que se me fue el nombre, y que luego lo cortaron por... está en la cárcel o algo así. Esos tres sí sobresalían, pero a mí el que más me gustaba era Jeudy por lo que se decía de él, lo que había leído de él y demás. Parecía que Jeudy era el paquete. Realmente CeeDee Lamb lo ha hecho muy bien. Pero los teníamos y no lo tomamos. Teníamos a AJ Terrell y no lo tomamos. Y después, pues también no tomamos a Justin Jefferson o al centro que yo quería, César Ruiz. Ya después llegó Brandon Aiyuk. Al final, Kinlaw no ha funcionado. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tomado, no sé, por decir una cosa, a CeeDee Lamb, y en lugar, obviamente ya no tomamos a Brandon Aiyuk, a lo mejor tomamos a César Ruiz, que era, como mi opción inicial era tomar a Jeudy y a César Ruiz. No pasó. Bien, y se viene el 2021, pero tampoco me quejo del draft que tuvimos ese año, ¿no? Y aquí todos recordarán aquella situación en donde San Francisco tenía el pick global número 12 después de la horrible campaña por las lesiones y decide subir al pick global número 3 y para swapear los picks entrega
tu primera ronda del 2022 y tu primera ronda del 2023, más una tercera ronda del 2022. Lo hacen y pues Shanahan hace su evaluación y dice, vamos por Trey Lance. Y Trey Lance no le puedo dar ningún tipo de calificación positiva porque no lo merece, ni tampoco neutral. Tiene que ser negativa. O sea, desafortunadamente lo de Trey Lance se cayó en pedazos. En primera no quisimos que jugara. En segunda, cuando iba a jugar y ser el titular, se rompe el tobillo y se pierde todo el año. Llegamos a su tercer año y no tenemos claridad con un cuate que tiene en 3 años 4 juegos jugados. Y en la NFL apenas 102 pases lanzados en 2 años. Es problemática esa situación. Desafortunadamente, ojalá y me equivoque, y quiero equivocarme, lo digo en serio, porque yo a Lance todavía le tengo fe, y bastante. Creo que tiene mucho potencial. Pero está más cerca de ser un bust, Trey Lance, a ser un jugador, ya no digamos elite, bueno. Ojalá y me equivoque. Porque además, si Brock Purdy pudiese no jugar, pues aprovechalo, Trey, porque no tienes de otra. Y además, deja lo que hayan pagado por ti, pues eso ya fue y así fue. El chiste era subir y tomarte a ti. Demuestra lo que tú eres. Punto. Pero aquí yo no le puedo dar algo positivo, tiene que ser negativo. A Aaron Banks le doy una buena porque Aaron Banks sí se convirtió en el guardia izquierdo que necesitaba el equipo, sobre todo después de la vara que dejó Laken Tomlinson tan alta. Trey Sermon para abajo, no es un bust porque ni siquiera pudo mostrarnos ser un bust. Trey Sermon no funcionó en el esquema y se fue, o lo fueron. Ambry Thomas y Jalen Moore no tienen designación, creo que dentro de lo que cabe ellos han cumplido, sobre todo Jalen Moore. Domador Lenoir le doy un arriba porque Lenoir, a pesar de ser una quinta selección y de estar proyectado para ser un corner nickel, lo han pasado al exterior y ya ha funcionado. Se equivoca, pues sí, a ver, es una selección 172. Hay cuestiones que no es que se enseñen, simplemente no se traen. Pero lo que Lenoir ha crecido hacia de enormidad. Ya quisiera Thomas tener la mitad de la capacidad que está mostrando Lenoir. Y es 70 picks más abajo Lenoir de Thomas. Talanoa Hufanga, jugador elite. 180, o sea, no, sí se sabía que Talanoa puede ser un buen jugador. A ver, buen jugador, no elite. Y Talanoa está jugando como elite en su segundo año. Y a Elijah Mitchell le doy un hacia arriba en el sentido de que cuando juega, generalmente lo hace bien. El problema es que juegue. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de tomar a Trey Sermon, que no sirvió absolutamente para maldita la cosa, si hubiéramos tomado mejor a Quinn Miners? Quinn Miners, recordarán que es ese centro que se le llevaron los Broncos, que venía proyectado, era un cuate que venía creo que de tercera división, pero había sorprendido a todo el mundo por la manera en la que jugaba y la entrega. Bueno, no fue. Pero bueno, fíjense, aquí está Ambry Thomas. Michael Carter se lo llevaron aquí en cuarta, los Jets. Y creo que Michael Carter es un corredor que tiene las cualidades requeridas para una ofensiva de Shanahan en cuanto al pase. Y no. Bueno, y aquí está Trey Lance. Si hubiéramos tomado mejor a Jamar Chase o Jalen Waddle o Penn Sewell, que a lo mejor si nos hubiéramos quedado nos hubiese llegado Patrick Surtain o Justin Fields o Micah Parsons o Rashawn Slater o Elijah Vera Tucker, en fin. Digo, quiero creer en Trey. No estoy diciendo que crea, simplemente quiero creerlo porque tiene un chance, su última oportunidad. Y llegamos al draft más reciente. Digo, el 2022-2022 son más difíciles de evaluar porque evidentemente pues no es algo sencillo porque apenas se están demostrando los jugadores, ¿no? Pero vamos a ver qué pasó en este draft 2022. Un poquito más de picks, obviamente no teníamos primera por el trade para Trey Lance, pero tenemos segunda.
cosa que tampoco tenemos este año. Drake Jackson, no le pongo designación, creo que Jackson se vieron cosas interesantes, después como que se apagó. Dice Shanahan que estaba cansado, que necesita adecuarse para pasar de los 11 juegos del colegial a los 16, 17 de la NFL. Pues todos los jugadores de colegial pasan por lo mismo, Kyle, pero ok, vamos a decir que Drake Jackson se cansó. Eso espero, porque además Jackson, al menos ahorita, no ha demostrado ser un jugador de 3 downs, es un jugador de downs largos, cuando el rival va a lanzar, porque la ventaja de Jackson es su velocidad. Pero bueno, vamos a creer. Tyrion Davis-Price. Yo le doy un abajo porque tampoco mostró nada Davis-Price. Yo honestamente no sé por qué lo tomaron. Creo que no era necesario tomar a Davis-Price. No le encuentro mucho sentido al esquema, pero creo que gran parte de lo que ya no vimos con Tyrion Davis-Price y en su momento pudo haber sido distinto, es porque se esperaba que con Trey Lance el ataque terrestre pudiese ser un poco distinto. Ya al no estar Trey, el ataque terrestre vuelve a ser lo mismo. Y creo que Davis-Price entra en ese contexto de lo que no funcionó. Danny Gray, no le doy designación, creo que Danny Gray, en primera no jugó realmente nada. Y en segunda, Danny Gray no va a funcionar mientras no tengamos en el equipo alguien que mande pases largos. El único que puede mandar la clase de pases que pueden servir para Danny Gray se llama Trey Lance, ojalá que juegue, porque es lo que se necesita. Pero ahí está Danny Gray sin designación. Spencer Burford, nadie lo ve venir, fue una cuarta ronda, pick global 134, se quedó con el puesto de guardia derecho. Y haciéndolo muy bien. Por supuesto que ojalá se mantenga y suba. Samuel Womack, que es otro que le doy un para arriba, de repente tuvo también un declive después de haberse mostrado bien. Empezó a tener un declive. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero fue un poco más de lo que una selección 172 puedes esperar. Creo que Womack lo hizo decentemente. Ok. Nick Sakelly. Se espera que sea el centro en algún momento. Vamos a ver, tiene liderazgo, etcétera, pero es una selección 187 porque evidentemente hay cuestiones físicas que no puedes cambiar. Kyle Davis, que estuvo en reserva de lesionados toda la temporada pasada, ojalá pueda mostrar algo como tackle. Tariq Castro Fields, de repente desapareció. Yo, de hecho, no sé si lo tenemos firmado, Castro Fields o no. No está firmado, pero no, desapareció completamente. Tampoco espero mucho de él, es una selección 221. Pero tampoco esperamos nada de la 262, que fue la última de todo el draft. Pick global número 7, Brock Purdy. ¡Bum! Y le pongo esto porque Dios no quiera. Pero si Brock Purdy no vuelve a jugar en su vida, lo que hizo fue histórico. Entonces por eso se fue como jugador elite. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de Tyrion Davis-Price hubiéramos seleccionado a Brian Robinson? Sí, el que se llevaron los Commanders, que después le balacearon la pierna, y no sé cómo rayos se recuperó, qué bueno, bueno, muchacho. Creo que Brian Robinson tenía mayor capacidad de mostrar algo de lo que Tyrion Davis-Price no nos mostró. Hubiéramos tomado mejor Brian Robinson, ¿no? Bueno, esperemos que Davis-Price nos sorprenda esta temporada. Creo yo, cuando ves todo esto, o sea, ¿qué calificación le pones, etcétera? No lo sé, la calificación es muy ambigua porque ¿en qué te basas, no? Sin embargo, para mí, tu general manager, y en este caso tu coach, porque aquí el coach tiene mucha responsabilidad en lo que se selecciona. No es como en otros equipos que el 95% de las responsabilidades del general manager en esto, y el coach pues recibe lo que le mandan. Aquí, yo diría que Shanahan tiene un 60 y Lynch un 40. Hay otras selecciones, hay algunas selecciones donde es más Lynch que Shanahan, pero vaya, casi todas se ponen de acuerdo. Lo que hace la valía de que tu general manager sea bueno o no en el draft, así como tu coach en este caso, es la cantidad de errores que cometas sean menores a los aciertos que tengas.
¿Vas a cometer errores? Claro que sí, o sea, no se espanten porque llega un bust. Quisiéramos que todos los jugadores que seleccionan terminen siendo elite. Ya no es fácil decir, es que yo sabía que el que seguía era el bueno. Que a lo mejor tomamos al que seguías, que tú querías, y resulta ser que no lo manejaron bien, pues simple y sencillamente se fue de las manos. Pero hay unos que ni siquiera nadie sabe, nadie espera, y terminan siendo grandes jugadores. Bueno, eso también pasa. ¿Cuántos errores garrafales tienes contra aciertos potenciales tienes? ¿O tremendos? Claramente Solomon Thomas y Ruben Foster son errores garrafales. Pero fueron novatada. O sea, también yo lo he dicho. Pues, ¿qué esperaban? O sea, eran novatos estos dos cuates, Shanahan y Lynch. Tenían que pasarle factura de novatada. ¿Y aquí fue? Jalen Hurd es otro error. No debimos haber tomado a Jalen Hurd. Y sobre todo cuando te das cuenta que después estaba Terry McLaurin. Por ahí podríamos tener otros errores como el de Wilson que vimos. A lo mejor CJ Beathard puede entrar en ese contexto, pero ya cuando ves la lista de lo que viene, dices, bueno, pues tampoco era como que había toneladas de talento, ¿no? Aquí en el caso de Hurd sí había por lo menos un McLaurin. Repito, Tyrion Davis Price, pues a lo mejor si termina siendo un fraude, pues puede ser que lo que venía con Brian Robinson sea mejor. Pero estos son los aciertos de esta dupla, Shanahan y Lynch. George Kittle, Nick Bosa, Talanoa Hufanga, Divo Samuel, Fred Warner, Brandon Ayuk. Y repito, pase lo que pase con Purdy, lo que hizo fue histórico. Brock Purdy. Tenemos 3 errores contra 7 grandes aciertos. Y por ahí puedes a lo mejor subir un par más en aciertos. Como lo repito, fue DJ Jones en su momento. Jugadores que te han dado un poco más de lo que esperabas. Pero bueno, yo creo que estelares son estos, ¿no? Y que el roster que tenemos hoy en día conformado está en gran medida sustentado con estos hombres que ellos han seleccionado. Lo que me dice que estamos en buenas manos para entrar a los drafts. Si bien no tenemos rondas de primera este año, tampoco de segunda, tercera. Yo siempre he dicho, a ver, tú tienes que, en eso sí le doy cierta razón a Les Snead cuando dice fucking picks. Tienes que pensar, cuando te dicen, ¿qué tomaste con tu segunda ronda de este año? Y responde Lynch, tomé a Christian McCaffrey. Ah, ok. ¿Y con tu tercera? A Christian McCaffrey. Ok. ¿Con tu cuarta? A Christian McCaffrey. Sí, fueron varias rondas, que no son primeras, son segunda, tercera y cuarta, por Christian McCaffrey. ¿Cuántas rondas vale Christian McCaffrey? O una primera, pero ¿de qué nivel vale Christian McCaffrey? No es lo mismo, ¿verdad? Que decir, pues tomé este y este, pero de esos 3 no hago la mitad de uno. Es que, ¿en qué conviertes tus picks realmente? ¿De qué te sirve tener un mundo de picks si no sabes en qué convertirlos, como le pasó a Washington cuando le cobró todo el draft a Mike Ditka y los Saints? Se hincharon de picks. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, no todo el mundo es Jimmy Johnson, ¿verdad? Que vende un jugador, le entrega las perlas de la Virgen y con cada maldita selección hace una estrella. No, no, o sea. Pero esta dupla sabe manejar las cosas y ha creado un grupo de escauteo dirigido hasta arriba por Adam Peters, que no sé qué tanto Peters sigue haciendo lo mismo ya como asistente de John Lynch, pero todo el equipo de escauteo de los Niners es impresionante. Creo que estamos en buenas manos. Y creo que con las selecciones que tenemos, que son 11 selecciones, pero son muy bajas todas, vamos a ver qué podemos hacer con este grupo de escauteo que lo ha hecho muy bien. Señores, este ha sido un resumen de lo que hemos vivido en 6 drafts con Shanahan y Lynch. Se viene el draft 2023. Vamos a ver qué jugadores pueden estar por ahí en el radar. Si primero Dios todo sale bien y estamos viéndonos en el siguiente
video aquí en Legado 49. Así que suscríbanse si no lo han hecho, denle me gusta al video para que más aficionados se unan y suscríbanse a Legado 49 si no lo han hecho. Hasta luego.